El gobierno busca ampliar la ley de inclusión laboral, sin embargo hay críticas a su aplicación. Una de las principales es que las empresas pueden eximirse de la contratación de personal con discapacidad pagando una multa y también que el Estado no está preparado para trabajar con personas con discapacidad. Está con nosotros acá en el estudio José Ignacio Cuadra, él es periodista, consejero y divulgador sobre discapacidad y diversidad, a quien le damos la bienvenida al programa. José Ignacio, muchas gracias por estar acá en el estudio. Muchas gracias, Antonio. Muy contento de estar acá con usted y todos los que escuchan Palabra que es Noticia. Te están escuchando en todo Chile. ¿Qué pasa con la ley de inclusión laboral desde tu perspectiva, desde la actividad que tú has desarrollado hace cierto rato ya? La ley de inclusión laboral tiene la particularidad que nos permitió colocar el tema en la agenda. Hay que pensar que antes de la llegada de la ley en 2018 nadie hablaba de inclusión laboral. El problema es que hubo mucho entusiasmo de parte de las personas que tenemos discapacidad y no encontramos oportunidades de trabajar. Y el problema es que cuando tú como empresa buscas algún ejemplo sobre cómo aplicar la inclusión, tú miras al Estado. Y el Estado es la organización que menos gente con discapacidad contrata. ¿Qué explicación hay para eso? La explicación que hay es que nosotros no tenemos referentes sobre cómo se utiliza la inclusión, sobre cómo es trabajar con gente con discapacidad. Entonces, como no hay ejemplos, se aplica lo que se denominan barreras actitudinales, donde tú tienes miedo y ves a la gente con discapacidad simplemente como sujetos, personas que tienen que ser ayudadas y que nunca van a ser seres productivos. Te cuento, Antonio, y los que nos están escuchando, que, no sé, por ejemplo, yo una vez estaba parado en una esquina, estaba contando las monedas para tomar la micro y llegó alguien y me lanzó 500 pesos. ¿Por qué? Porque se asume que si alguien está con monedas en la mano y tiene discapacidad, está pidiendo plata. Yeah. Terminemos lo que tú nos dices del Estado, porque me parece súper potente. No están preparados en cuanto a la definición de las funciones, a la infraestructura, ¿a qué? O a una suma de cosas. A una suma de cosas. Primero hay que pensar que la gente con discapacidad, lamentablemente, más del 50% solo tiene 10 años de escolaridad. Entonces, eso te lleva a tener solo trabajos de operario. Y los que somos profesionales no tenemos cabida en los grandes sectores productivos, por cuanto la gente que tiene discapacidad y tiene profesión ya fue contratada antes del aumento de la ley. Entonces, ese es el problema, porque hoy día estamos abogando por un 2%, pero no hemos cumplido con el 1%, entonces ¿por qué lo haríamos con el 2%? José Ignacio Cuadra, periodista, consejero y divulgador sobre discapacidad y diversidad. El Estado o el sector público versus la empresa privada, ¿qué nos puedes decir al respecto por lo que has tenido tú en tu experiencia como divulgador? Yo creo que no hay que verlo como un versus, hay que verlo como decía Pepe Mujica. El empresariado es amigo y aliado para conseguir los grandes cambios. Yo en mi experiencia te puedo contar que he trabajado con algunas marcas pioneras que creen que está en la diversidad y la inclusión la posibilidad de mejorar. Hay que pensar que las personas con discapacidad a día de hoy somos más de 3 millones de personas solo en Chile. Y esa cifra va a ir en aumento. Entonces, como la cifra va a ir en aumento, las empresas están obligadas a tener que incluirnos laboralmente, tanto a nivel de trabajo como también de servicio, y el Estado tiene que marcar la pauta. Y eso no lo está haciendo. ¿Qué podría ayudar a favorecer esta inclusión? Yo creo que tenemos dos miradas. Por un lado está la mirada de los medios de comunicación. Lamentablemente, los medios de comunicación no estamos generando espacio para que la gente con discapacidad pueda proyectar un discurso o un mensaje. Y como no podemos proyectar un discurso y ningún mensaje, lo que está pasando es que seguimos pensando en figuras retrógradas sobre la discapacidad. Hay que pensar que el gran ícono de la discapacidad en su minuto fue Mr. Magoo, Superman, que Superman escondía sus poderes en Clark Kent. Y Clark Kent ocupaba anteojos. Entonces, ¿cómo un superhéroe va a ser corto de vista? Y ahí lo que tenemos que hacer es mostrar cómo es trabajar con gente con discapacidad. Por ejemplo, ustedes mismos acá en Futuro trabajan con el gran Pirincho Cárcamo, quien perdió la vista y sigue cumpliendo sus funciones como cualquier otro trabajador. Así es. Oye, qué bueno el ejemplo, ¿eh? Ese de es que es el mejor ejemplo, claro. Sí. Y lo de Superman. Oye, profundiza, ayúdanos a entender mejor por qué los medios no destacan eso y cómo se podría hacer finalmente. Mira, en estos días ha causado conmoción una historia de un señor de Viña del Mar que tiene que cruzar en andas a sus hijos por el estero Marga Marga y esta persona no ve. Claro, la imagen es fantástica, marca titulares, pero por otra parte, no estamos mostrando ninguna historia de gente con discapacidad que esté trabajando, que haya logrado incluirse laboralmente, y eso es porque nosotros vivimos sumidos en lo que se denomina porno inspiracional, que es decir, mira a él todo lo que le falta
y es feliz. Y yo que tengo todo, mira cómo estoy. Entonces, como no hemos dado ese paso, seguimos estancados. Ahora, no hay que desconocer que han habido avances, pero podríamos tener un mejor panorama. Ya, hay una... ¿Y qué te dice todo eso? Porque claro, comparto plenamente lo que tú estás diciendo, me parece que han habido avances, pero eh, ¿cómo se podría profundizar? Yo creo que el ejemplo tiene que venir del Estado, y el Estado tiene que empezar a contratar a gente con discapacidad y explicar cómo funciona el tener a alguien con discapacidad dentro de tu equipo. Y la ley promueve eso. Se supone que la fiscalización va a aumentar. Y por otra parte, los medios de comunicación tienen que abrirse a nuevas miradas, como lo han hecho con las minorías sexuales, como lo han hecho con los migrantes. Lo mismo hay que hacer con la inclusión. Tenemos que pensar que la inclusión es lo mismo como cuando en Estados Unidos la gente afrodescendiente quiso ocupar los mismos baños que los blancos. Acá es lo mismo. Nosotros, las personas que tenemos discapacidad, estamos invisibilizados en la esfera pública. Estamos conversando, ustedes escuchan a José Ignacio Cuadra, él es periodista, consejera y divulgador sobre discapacidad y diversidad. ¿Cuánto influyó la Teletón en esto? La Teletón tiene grandes aciertos y también tiene un par de lunares. En aciertos tenemos que pensar que fue la Teletón la primera instancia que colocó el tema en la mesa sobre la necesidad de incluir a gente en la sociedad. Antiguamente, hasta antes de la Teletón, esta gente estaba guardada en la casa. ¿Cuál es el problema? Que la Teletón en todos estos años nunca ha mostrado en pantalla a un profesional con discapacidad dando un cómputo. La pregunta es, ¿no existimos? ¿Somos muy pocos? ¿O no lo hacemos tan bien? Entonces, yo creo que el cambio y el paso que tiene que dar Teletón es tener en pantalla a gente con discapacidad, mostrando que además de rehabilitarse, tú puedes ser un sujeto productivo. Porque te pregunto, Antonio, si tú pierdes, no sé, la vista, te tendrías que rehabilitar porque tú toda la vida viste. Pero ¿y un bebé que nació ciego? ¿Qué tiene que recuperar si nunca lo tuvo? ¿Qué actividades, y esto te lo quiero preguntar directamente, una persona para la inclusión, ¿tiene acceso a todo tipo de actividades o deben ser especiales, ayudadas? ¿Cómo se enfrenta a eso? Debe ser de acuerdo a lo que tú puedas hacer. Yo, por ejemplo, en mi actividad particular, yo trabajo para la radio de la Cámara de Diputados. Yo ahí tengo un programa, hago un podcast. ¿Y cómo lo hago yo? Yo ocupo mi computador que me va leyendo la pantalla, que es el mismo computador que tienes tú, solo que activo un lector. Ya. Claro, si yo quisiera hacer informe especial, no podría. Imagínate, voy a Ucrania, me llega un balazo, no me doy ni cuenta, ¿cierto? Pero tú tienes que saber ajustar tus capacidades de acuerdo a lo que tú puedes hacer, y es lo mismo que tú tienes que hacer. Tú sabes qué tipo de periodismo te gusta y es el tipo de periodismo que tú ejerces. Lo que pasa es que seguimos viendo a la gente con discapacidad como personas que hay que ayudar. Y en realidad todos tenemos algún tipo de discapacidad, solo que la mía está en una cédula, en una credencial, y la tuya no. Oye, José Ignacio, o sea, hay un cierto, te voy a botar, bueno, así el estilo, entonces hay un cierto cinismo de parte de la sociedad y de las empresas con este tema, ¿no? Yo creo que sí, claramente, porque... O un doble estándar. Claro no que sé sí, cómo porque decirlo. es más fácil pagar la multa, no sé si tú sabías, pero tú como empresa tú tienes la opción de donar o tercerizar tu inclusión laboral. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, no, yo no quiero contratar, tú vas, pagas una multa o donas a una fundación que trabaje estos temas y te sacaste. Y eso es terrible, porque por un lado te dice que tú no eres capaz de pensar en nuevas formas laborales y por otro lado te dice que no te interesa. Pero yo, ¿qué te vengo a proponer? Te vengo a proponer que tú y yo, el día de mañana, todos vamos a tener discapacidad en el país y que tú no me vas a vender. Claro, claro. Oye, se ha avanzado igual un poco, ¿no? Sí, pues hemos estado mucho mejor. Y por ejemplo, hoy día yo estoy conversando contigo acá. Hace 5, 10 años atrás este tema era impensado en los medios de comunicación. Y eso no se puede desconocer. Lamentablemente, hoy día la gran virtud que tenemos las personas con discapacidad que estamos incluidas es que tenemos un poder de resiliencia. Uno sufre mucho para poder encontrar un trabajo y eso no puede ser. ¿Cuánta gente en el camino se ha quedado por no tener esa capacidad de resistir maltrato en el colegio, maltrato en el trabajo, maltrato por la sociedad? Y eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que llegar a un momento en que la gente pueda desplegar sus talentos. Pensemos en Stephen Hawking. Si él hubiese sido chileno, probablemente estaría pidiendo dinero en el Paseo Humada. Sí. Jamás hubiera sido un científico como lo que fue. Una de las mentes más brillantes de la humanidad. Claro que sí. Oye, estamos conversando, ustedes escuchan a José Ignacio Cuadra, periodista con ceguera y divulgador sobre discapacidad y diversidad. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Hace algunos años atrás me tocó una cobertura y la típica, la cuenta pública en el Congreso,
Estaba el presidente, me parece que el presidente, no recuerdo el apellido, que andaba en silla de ruedas. Y no podía entrar por la puerta principal del Congreso. No sé si ustedes sabían, pero hace un par de años hubo una candidatura de un diputado X, que no vamos a decir, y todo el edificio decía que ojalá no saliera, porque si resultaba electo no iba a poder cruzar ninguna puerta. ¿Te das cuenta lo brutal? Nosotros tenemos una ley de monumentos nacionales que impide modificar la fachada de los edificios. Por eso la gente que tiene movilidad reducida tiene que entrar por los costados. ¿Qué le ocurre a una persona que con discapacidad y que no encuentra trabajo? ¿Qué le pasa? O sea, tú vives sumido en una tristeza porque tú quieres ser validado. Finalmente, tener trabajo implica no solo ganar dinero a fin de mes, implica sentirte útil para la sociedad. Y si nadie te quiere dar la posibilidad, si nadie quiere abrirse el espacio, tú vas a vivir sumido en la tristeza. Y yo no creo que nadie quiera vivir en un país triste. Oye, y además tú dices una cosa que es muy potente y que habla, yo creo que mal de nosotros, ¿eh? Como sociedad, digo, me incluyo, que claro, tú pagas y te sacas el problema de encima, lo estoy planteando de esa manera, pero eso es, en vez de hacer una sociedad mejor, justamente profundizar lo mejor que pueden tener los seres humanos y en su actividad laboral también, al final es mentira. Pero ¿sabes qué? También tiene su lado bueno, porque también han habido empresas que han decidido no pagar la multa e intentar ser inclusivas, y eso a la larga, si bien es más caro, también va a tener una mayor repercusión a largo plazo. Hoy día hay que pensar que el mundo cree en la responsabilidad social. Y qué bueno por esas empresas, ¿no? Evidentemente, si eso existe, y qué bueno. ¿Y de qué área son esas empresas? A mí me han tocado empresas del mundo de la farmacéutica, mundo de los alimentos, que creen que hay que abrir los equipos, porque hoy día yo tengo discapacidad, pero mañana lo puede tener mi jefe. Entonces, todos tenemos que tener una oportunidad. Si nosotros no estamos pidiendo que nos abran espacios, porque sí, estamos pidiendo simplemente que nos dejen mostrar lo que sabemos hacer. Ya, una última idea. ¿Cuál es tu podcast? ¿De qué es el podcast que haces? Mira, yo el podcast que hago se llama Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, y son historias de libros, científicos, música, arte, donde vamos conversando de diferentes cosas. Por ejemplo, por mi programa pasó el gran Carlos Tromberg, que fue panelista acá. Sí. Y yo tengo una cuenta en Instagram donde los invito a que me sigan, que es @joseignacio.cuadra, donde voy mostrando en pequeños videos cómo es vivir con discapacidad y cómo tú, como ciudadano, como organización, puedes ayudarme a que todos construyamos una sociedad más justa. Porque eso es, finalmente esto es justicia. Oye, un gusto conocerte, José Ignacio. Muchas gracias por haber venido. Bueno, y suerte, ¿eh? Suerte. Muchas gracias y un honor ser el telonero del gran Francisco Zugarreta. No, sí. José Ignacio nos decía que escucha la radio cuando estábamos con Guille a casa, que bueno, muchas gracias. Oye, mucha suerte, muy interesante escucharte, te lo digo sinceramente y sin ningún ánimo de salamería, que esté todo mejor. Esa es la idea. Un abrazo. Cuenta con nosotros también. Claro que sí. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y recuerden que el límite es la imaginación.